La imagen de la fábrica San José nos permite hacer casi un recuento, introducirnos en cómo había sido el sistema de producción de aceite, porque nos vale de hito intermedio entre el pasado más lejano y la actualidad. Como es sabido, el aceite es una grasa fundamental del mundo mediterráneo y está presente. Se habla de que su primer cultivo se puede remontar a época fenicia y su extracción o las técnicas de extracción básicamente también empiezan a perfilarse el tercer milenio, segundo milenio antes de Cristo, mediante sistemas muy básicos, simplemente de aprieto y de molienda de la aceituna, con unos rendimientos lógicamente muy bajos. Estos procedimientos se refinan en época grecorromana, se refinan mediante unos sistemas de molienda de la utilización del trapetum romano, que son unas muelas cilíndricas bastante sofisticadas porque tenían la función de moler la pulpa de la aceituna, pero no romper el hueso, de tal manera que la aceituna diera un jugo limpio y sin impurezas. Tienen también otro sistema, la mola olearia, que son muelas cilíndricas que hacen ya una presión, una molienda mayor, con ruptura de hueso, etc. Y luego la extracción empiezan a utilizar, que ya se hacía también en época fenicia, de manera muy básica, hacer la presión de la masa de aceituna molida con una viga que ejerce, un sistema de palanca que ejerce una presión mayor y extrae un rendimiento mayor del aceite que la propia molienda que daba un rendimiento muy bajo. En época romana ya se desarrolla, por un lado, un sistema de prensa de viga con un torno, una especie de cabestrante, que lo que hace es presionar con el propio peso de la viga y el empuje del cabestrante, o con un contrapeso, que es lo que se llamaría una prensa de viga y quintal. Un contrapeso de grandes dimensiones que en Andalucía se han encontrado muchísimos, repartidos por el campo, por establecimientos productivos, por villas romanas, por ejemplo. Este sistema se transmite con muy pocas variaciones durante la Edad Media. Este sistema se sofistica, mantiene unas características básicas muy equivalentes, pero se va refinando sin variar el procedimiento. Es decir, primero se recoge la aceituna, se lleva al local donde se va a hacer la producción de aceite, se deposita en los trojes o los pequeños almacenes donde se vertía el fruto. De ahí pasa al empiedro, al molino con una solera de piedra y unas ruedas verticales accionadas por una caballería normalmente, por eso se le llamaba molino de sangre, y de ahí la masa de aceituna molida se coloca en capachos formando una pila, que es lo que se llama el cargo, que se coloca debajo de la prensa de viga, se acciona levantando el quintal y por un sistema de palanca y contrapeso va fluyendo el aceite. De ahí, a su vez, va pasando a unas tinajas de decantación, que son esas grandes tinajas que yo creo que conocemos prácticamente todos, grandes tinajas de cerámica que se producían en sitios como de mucha tradición ceramista, como Coria del Río, Lucena y muchos otros lugares. Se empotraban en el suelo para contener, resistir la presión del líquido que tenía, se dejaban reposar, se trasegaba el aceite de una tinaja a otra de tal manera que se liberara de impurezas. El gran cambio viene cuando, en lugar de utilizarse estos sistemas que se basaban en unos artefactos hechos de madera en casi todas sus piezas con muy poquito herraje, cuando se produce la introducción de materiales de fundición y se introduce en la prensa de puente, que son unos artefactos ya fabricados en fundición de hierro, que se accionan primero mediante palanca a mano o volantes y luego se motorizan, primero con sistemas de vapor, de máquinas de vapor, y más tarde se le van introduciendo pues, motores de explosión, diésel, eléctricos, etc. Este es el gran salto y es el gran salto que se contempla en la fábrica de aceite San José, porque ya deja de depender la producción aceitera de la lentitud del procedimiento de las vigas, que además incluso para los trabajadores eran espacios muy angostos, muy cerrados, llenos de vapores, muy molestos e insalubres, que están asociados a una producción de aceite masiva,
porque el aceite en realidad se utilizaba como producto alimenticio, pero también tenía muchas otras funciones que luego iría poco a poco perdiendo. Una de ellas era de lubricante, había una exportación muy grande cuando se produce la revolución industrial en Inglaterra. España exporta mucho aceite para las fábricas de los países industriales. Es también digamos, la sustancia primaria de la iluminación doméstica e incluso callejera. Y luego, como segundo subproducto, muy importante también, ya digamos los restos o los aceites de peor calidad se utilizan para la fabricación de jabón. Es decir, el aceite habría un abanico enorme de producciones que poco a poco se va cerrando y se va exigiendo una calidad mayor porque se destina al consumo alimenticio. Entonces, en la Almazara, en la fábrica de aceite San José, precisamente lo que se buscaba era ya la fabricación de lo que se llamaban entonces los blanquets o las variedades oro, que eran de máxima calidad para competir con los aceites franceses e italianos, cosa que hasta el momento el aceite español no podía hacer, porque era un aceite más bien de uso, digamos, industrial o de mesas poco sofisticadas. El gran cambio en la producción aceitera es la aplicación de materiales nuevos, de materiales mucho más resistentes como es la fundición, frente a lo que eran unos artefactos hechos en madera con todos los problemas que tenían de resistencia, de articulación de tornillos. Hacer un tornillo en madera trabaja mal, es poco efectivo, habría que reemplazarlos continuamente, tenían un coste de mantenimiento muy elevado y por contra los materiales de fundición tienen además una virtualidad que sirven, el fabricar las prensas de fundición estimula también mucho la industria de la fundición local. Eso es algo que quizás muchas veces se ha pasado por alto y de hecho muchos de los establecimientos fabriles de Antequera, Córdoba, Baeza, Sevilla y otras poblaciones que en realidad eran a la vez grandes centros agrarios, se desarrollaron establecimientos de fundición al servicio de la producción aceitera. Entonces, estas prensas de fundición accionadas mediante ya tornillos metálicos y puentes, columnas, daban un rendimiento infinitamente superior a lo que daban las prensas de viga o las prensas de torre, los artefactos preindustriales que podríamos llamar con piezas de madera. Y por otro lado, sobre todo, también tenían una virtualidad que aceleraban muchísimo el proceso de extracción del aceite, lo cual era fundamental para acotar su calidad, en cuanto que el entrojado, el mantenimiento de la aceituna depositada, almacenada, provocaba que se estropeara, que el fruto fuera fermentando, se fuera estropeando y entonces la grasa que se obtenía tenía una calidad, digamos, en relación proporcional con el tiempo que estaba almacenada, iba perdiendo calidad. Pero como los procedimientos de extracción obligaban al entrojado, al almacenamiento durante temporadas muy largas, esto era prácticamente inevitable. Las prensas de fundición en principio se accionaban manualmente, digamos con 2 o 3 obreros tirando de una palanca, dándole giro a un volante que por un sistema de engranaje transmitía la presión al cargo de capachos con la aceituna molida para extraer el aceite, y más tarde se aplicó el sistema hidráulico. Las presas de fundición llegan a España un poco casi de rebote, porque eran una tecnología que se utilizaba para hacer el empacado de textiles y entra precisamente por un liberal exiliado en Inglaterra que vuelve de Liverpool y en la década de 1830 empieza a hacer ensayos y rápidamente se difunde la tecnología. Ya a mediados de siglo no es predominante ni muchísimo menos, pero tiene ya una sustancial expansión. La introducción del sistema hidráulico es ya el empuje definitivo y la motorización del sistema hidráulico a partir de 1850, 1860, de una manera cada vez más generalizada en la fabricación, en las fábricas de aceite, es lo que por completo va desbancando a la prensa de viga y a los sistemas preindustriales.
En cuanto, si hemos estado hablando de sistemas de fabricación de aceite, el sistema final es la introducción de los sistemas continuos, que desbanca ya a los sistemas industriales de fundición, de empiedros, molederos, prensa, decantación, la sustitución por depósitos de hojalata, depósitos metálicos. Eso prácticamente se borra en los años 60 y entran los sistemas continuos. Son sistemas de centrifugación, sistemas más complejos, que además tienen un avance y una sustitución de procedimientos y de mecanismos y de velocidad de producción y de calidad, sobre todo de calidad en la producción, muy importante. Toda esta modernización del sistema de fabricación de aceite ha afectado, se ha introducido en Andalucía de manera directa e inmediata, que en ese sentido, digamos, Andalucía no ha sido para nada retardataria en la adopción de estos procedimientos. Entonces, digamos, el aceite ha tenido una expansión y, en cierto modo, tiene un futuro abierto muy importante. El problema es un problema de costes, que es una grasa más cara, de ajustes de propiedades y de mercados, porque también, digamos, todos los sistemas de producción a escala resultan más rentables y según qué zona en Andalucía hay un cierto minifundismo del olivar. El olivar de sierra es muy apreciado, da un fruto, da un aceite de excelente calidad, pero es más costoso de labrar, no se presta tanto a todos los procedimientos de cosecheo, por ejemplo, automatizados, presenta más dificultades, los rendimientos son inferiores y la propiedad está también más fraccionada, con lo cual, digamos, de ahí el impulso que ha habido con el cooperativismo, que ha sido necesario para agrupar a pequeños y medianos productores, porque en el mundo actual las producciones son a una escala que no puede competirse a pequeña escala, se queda fuera de mercado, bueno, son mercados transnacionales, las producciones actuales, además el aceite es B0, el olivar es B0, tiene variaciones en las producciones anuales que pueden llegar a ser importantísimas y entonces eso produce muchísimas distorsiones en el mercado. Pero el aceite está para quedarse.